Listo, perfecto. Listo. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primera transmisión de webinars del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Hoy, pues antes de presentar a nuestro invitado, un gran invitado, quisiera hacerle un poco de publicidad a este gran evento que está desarrollando el Departamento de Ingeniería Industrial, que ha venido desarrollando en los últimos años y que ha sido referente en el país. Todo esto en torno a Analytics, es el Analytics Forum de este año. Súper bienvenidos todos los que quieran participar. Eh, es un tema o es un foro que trata de retomar pues temas que son bastante relevantes en Analytics, investigación de operaciones. Así que los invito a participar, los invitamos a participar desde el Departamento de Ingeniería Industrial. Aquí estamos proyectando esta publicidad, tienen el código QR para tener más información y adicionalmente pues puedan concretar su inscripción. Bueno, ahora sí pues sin más preámbulo pues quisiera invitar y presentar a Andrés González. Doctor Andrés González, bueno, ¿qué puedo decir de Andrés? Andrés es físico de la Universidad de los Andes, con maestría en Ingeniería Industrial y doctorado de la Universidad de los Andes también en Ingeniería. Y creo que Andrés, tu otro doctorado es de Rice University, tú hiciste el doble programa, me acuerdo tanto. Y pues Andrés es un amigo mío, o sea, dentro de las cosas que nosotros siempre conversamos es que nosotros éramos vecinos, por ahí nos vimos alguna vez antes de entrar a la universidad, pero en realidad yo lo vine a conocer en cálculo uno, en cálculo diferencial. Andrés, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos, muchas gracias por la invitación. De verdad, un gusto nuevamente estar hablando con usted y ojalá también podamos charlar un poco de las cosas que están haciendo ya en la Universidad de los Andes y las colaboraciones que tienen con otras universidades, incluida donde trabajo actualmente, que es en la Universidad de Oklahoma. Claro que sí. Bueno, Andrés, ¿por qué ingeniería industrial? Bueno, aquí voy a hacer un poco de contarles el trasfondo de Andrés, su historia. Andrés es una de las personas más inteligentes que yo conozco. O sea, definitivamente y durante muchos años de amistad siempre lo tengo como referente. Andrés entró a la universidad becado. Creo que en ese entonces era el Alberto Magno, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Sí, era por el ICFES. Cuando uno tomaba el ICFES en el colegio, creo que miraban los 10%, los puntajes más altos y por eso asignaban becas. Claro, entonces a mí siempre me llamó la atención por qué inscribirse, uno, en la Universidad de los Andes y dos, al programa de Ingeniería Industrial. Ok, gracias. Bueno, pues la verdad los Andes siempre, desde que yo estaba creciendo, ha sido un referente de excelencia académico en el país. Y yo diría que incluso ahora que estoy en el exterior también a nivel de América es bien reconocida por la excelencia que tiene en su tanto trabajo de pregrado como en sus posgrados y en la investigación que se hace allá. Tuve la fortuna de tener familiares que estudiaron y estudiaban en la universidad cuando yo estaba en el proceso de buscar universidades para estudiar. Y la verdad es que la única universidad en la que yo quería estar era en los Andes y fue realmente la que apliqué. Afortunadamente pude entrar ahí. ¿Por qué ingeniería industrial? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Yo desde un principio, cuando estaba en el colegio, pues me di cuenta que me gustaban mucho las matemáticas en general, todo el proceso de resolver problemas a través de usar ecuaciones, de usar modelos. Siempre tuve una gran pasión por eso. Y una pregunta que uno se hace es qué estudiar que pueda utilizar las fortalezas de uno y que también pueda ser aplicable en el mundo real. Como me gustaban tanto las ciencias en general, un área que siempre me gustó fue precisamente, como les digo, las matemáticas, pero en ese momento yo sentía que tal vez matemáticas únicamente sería
se podría enfocar de pronto a cosas muy abstractas y no necesariamente en cosas aplicables. Y ahí es que empecé a ver otras carreras que se podrían hacer. Física en particular, que es, 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 eh, es la ciencia que se enfoca en el estudio de los fenómenos naturales, me llamó mucho la atención y siempre la tuve en mente. Y pues claro, en el colegio uno ve matemáticas, física, ese tipo de áreas y por eso las tenía un poco más en conocimiento. Pero ingenierías, como en el colegio, pues no tiene clases de ingenierías en particular. No sabía tanto realmente qué carrera estudiar. Y afortunadamente una prima mía estudiaba ingeniería industrial en los Andes en ese momento y pude hablar con ella un poco más en detalle sobre las ingenierías, sobre qué hacían y me habló de ingeniería industrial, tal cual. En particular me hablaba de todas las cosas que se hacen en ingeniería industrial, incluso separado de otras ingenierías. ¿Cierto? Entonces, ingeniería tiene esa parte matemática, esa parte de resolver problemas, pero en particular lo que me gustó mucho de ingeniería industrial, de cómo me lo describía, es que era esa área del conocimiento que se enfoca en mejorar procesos, en estudiar un sistema y mejorar los procesos, optimizarlos, y me gustó muchísimo, siempre, y por eso la combinación, y por eso quise estudiar ingeniería industrial, me parecía que era un complemento perfecto, poder aplicar cosas asociadas a las matemáticas y a resolver problemas, pero realmente aplicadas que se pudiera enfocar a resolver sistemas complejos en problemas reales. Sí, siempre tuve esa intención y por eso terminé en ingeniería industrial. Oiga, sí, me acuerdo. Claro, y pues algo que me parece bastante chévere de la universidad es que igual tiene esa compatibilidad y esa facilidad de poder hacer esa mezcla de programas. Lo digo porque en algún momento, pues sí, yo a Andrés lo conocí en su faceta de ingeniero y pues con los amigos ingenieros, pues en realidad uno como que es acá en la universidad uno resulta siendo todos los que tomamos las físicas o los cálculos, éramos todos los amigos de esas cohortes. Y yo a Andrés lo tenía, pues como ingeniero, era una persona muy brillante, pero de un momento a otro, pues lo comencé a ver en los cursos de física y en los cursos de matemáticas. Bueno, ¿qué pasó ahí, Andrés? O sea, porque igual, sí, o sea, y teníamos siempre como muy marcadas como las diferencias entre los científicos y los ingenieros, y de repente, pues Andrés resultó tomando los cursos conmigo, o sea, me acuerdo que Andrés fue el compañero mío de un montón de cursos, entonces, ¿por qué se pasó en ese momento a la física? Sí, sí, un buen punto. Pues de hecho, nuevamente hablando de los Andes en particular, esa gran facilidad que tiene uno de ver materias de diferentes áreas y esa forma en la que uno puede ver materias afines que se complementen y carreras que se complementen. Siempre quise hacer ingeniería industrial con física simultáneamente. Y en ese punto fue antes de que el programa pasara de 5 años a 4 años, en ingeniería industrial en particular. Antes duraba 5 años ese programa, pero el de física sí ya era 4 años. Como no sabía muy bien cómo funcionaba la parte de ver dos carreras al mismo tiempo, yo asumí que uno debía ver todas las materias de cada semestre simultáneamente antes de empezar la universidad. Entonces, por eso mi primer semestre fue más que todo cosas de ingeniería industrial, pero ya después que me di cuenta que uno podía tener más flexibilidad con las materias, ahí fue que con física justamente, digamos, me puse a la par y empezamos a ver las materias juntos de física, mientras, claro, iba adelantando en mis cursos de ingeniería. Andrés, de todo lo que, digamos, este espectro de cursos que usted tomó, porque pues uno entiende pues que hizo cosas en ingeniería, con cosas en física, ¿qué te aportó la física a la ingeniería y viceversa, la ingeniería a entender la física? Porque yo me acuerdo que habían cosas como uno de físico que no eran como tan intuitivas y que de pronto para los ingenieros sí eran muy intuitivas. Y bueno, y que también qué fue lo más difícil en ese momento del pregrado, ¿cuáles fueron los retos más importantes a vencer? Muy buena pregunta, muy interesante, incluso reflexionar en eso. Algo que me parece muy importante en la ingeniería industrial, en particular, cuando uno la compara con otras ingenierías,
es que hay un enfoque grande, no solo en la parte matemática y de resolver problemas usando modelos matemáticos, sino también incluir aspectos de humanos, aspectos de la toma de decisiones, de considerar cómo las personas toman decisiones y eso cómo influencia los procesos sobre los cuales toman esas decisiones. Eso en física tal vez como se enfoca uno más en un sistema, digamos, sin necesariamente tomar decisiones, la parte de ingeniería industrial definitivamente sí agrega muchos esos aspectos y abre mucho la perspectiva. Definitivamente uno puede pensar los mismos problemas, pero ya de diferentes ángulos. A mí me parece justamente que ingeniería industrial tiene eso muy fuerte y precisamente por eso es que ingeniería industrial usualmente es reconocida como una carrera en la cual no solo en investigación, sino también desde la industria, pues es muy deseada porque tienen un muy buen balance de la parte matemática, la parte de modelado matemático y computacional, con la parte organizacional e incluso administrativa. Podemos, digamos, manejar bastante bien esas diferentes facetas. Eh, para el otro lado también fue muy interesante el tipo de complementos que pude hacer estudiando. Por ejemplo, mis tesis incluso, recuerdo mucho que una de ellas fue usar modelos físicos, modelos que usualmente se estudian para analizar sistemas de partículas y apliqué ese tipo de modelos para estudiar sistemas financieros y con muy buenos resultados. Entonces eso muestra justamente que poder tener un espectro amplio de conocimientos en diferentes áreas puede ayudar mucho, poder construir esos puentes entre áreas es bastante, puede realmente traer grandes beneficios. Y justamente eso también influenció ya los estudios que hice después incluso de mi maestría, el por qué, pues el doctorado que hice justamente en los Andes, que fue en ingeniería, que es algo muy interesante también de cómo se hacen los doctorados allá, que no se enfocan en una sola carrera, sino que son manejados a nivel de toda la facultad de ingeniería. Y eso me causó mucha curiosidad porque cuando uno busca en otros departamentos, incluso en otras universidades, ya sea del país o el exterior, sí tienden a estar enfocados a una carrera en particular. La explicación, el argumento que me dieron muy interesante es que desde ese tiempo, ya estamos hablando hace una década, em, la universidad tenía claro que para resolver problemas complejos se requería una alta multidisciplinaridad. Entonces, desde un principio sabían que si uno quería hacer un doctorado para resolver un problema que incluía múltiples dimensiones, uno no debería enmarcarse en un área en particular, sino que daban la flexibilidad y promovían esa versatilidad entre diferentes áreas. Entonces, aunque yo en gran medida vi materias de ingeniería industrial, el mismo departamento promovía esa integración con otras carreras y otras disciplinas. Andrés, bueno, hablemos un poco ya de la maestría. Bueno, Andrés, el caso curioso fue que Andrés comenzó como ingeniero industrial, no se graduó como ingeniero industrial, se graduó como físico, pero él no siguió por el lado de la física, sino que volvió a la ingeniería industrial, a hacer la maestría. Sí. ¿Cuáles fueron como esa motivación que lo llevaron precisamente de salir de la ingeniería industrial a volver a perdón, salir de la física y volver a la ingeniería industrial? Sí, bueno, no, tal cual. Justamente yo estaba viendo materias de ambas carreras y de hecho, pues completé absolutamente todo mi pensum de todos los cursos que debía haber, pero me gradué primero de física y, y mi interés siempre había sido seguir a hacer estudios de posgrado. Entonces, en ese momento inmediatamente decidí continuar con la maestría eh, y después ya al doctorado. Y específicamente para poderme enfocar también ya en temas más avanzados específicamente de diferentes áreas, como es en este caso la investigación de operaciones, que fue el área de mi enfoque. Y pues en ese punto, justamente cuando estaba haciendo mi pregrado, una, uno tiene la opción, o digamos en ese momento la forma como funcionaba, es que hay un área mayor, un área menor.
mi área mayor fue investigación de operaciones, mi área menor fue en finanzas, pero las selectivas había unas que uno podía tomar de pregrado y otras de posgrado. Y a mí siempre me llamó la atención irme un poco más hacia lo que es más alineado a la investigación, un poco en materias más de posgrado. Y en ese punto fue que conocí el área de investigación de operaciones más a fondo. Vi optimización avanzada. En ese curso con el profesor Andrés Medaglia, que sigue en la universidad, pues fue uno de los cursos que más me gustó de toda la carrera. Y él justamente me habló de los programas de posgrado y ahí decidí, inmediatamente me gradué de física, continuar con mis estudios de posgrado. Una de las ventajas pues, que uno tiene en posgrados es que hay diferentes formas también que le ayudan a uno con la financiación. En ese punto, pues yo hice mi ECAES, estuve entre los 10 más altos del país. La universidad, el departamento daba becas asociadas a eso. Y también cuando uno hacía asistencia a algún curso, también eso le daba financiación. Entonces me volví asistente graduado de optimización, de principios de optimización y luego de optimización avanzada. Entonces en ese punto ya comencé, fue que fue el salto al posgrado. Andrés, ¿cómo fue la experiencia de ser asistente graduado? Yo creo que eso es como, claro, uno cuando está en el pregrado y uno como que queda pensando, bueno, esto que de la asistencia graduada, ¿qué es? ¿Se pasa bien? ¿Se pasa mal? ¿Se trabaja? ¿Cómo fue la experiencia suya de asistencia graduada? Sí, pues muy enriquecedora definitivamente. Uno, es algo que uno a veces no espera estudiando un pregrado. Uno incluso está en el colegio, no entra a la universidad, uno tiene ciertas expectativas de tal vez ver materias y un grado más, pero tal vez uno no es consciente de las diferentes dimensiones que uno va a explorar en la universidad y aún más en un posgrado. En el caso de una asistencia graduada, me parece que tiene unos agregados muy valiosos que tal vez uno no sería consciente sin haberlo hecho. Por ejemplo, uno es la interacción con los estudiantes. Uno en ese punto solo le permite a uno hablar con los estudiantes y hacer parte de ese proceso formativo de los estudiantes. Y uno adquiere una perspectiva adicional de lo que es pues, enseñar, de cómo es ese proceso de explicar un tema, de tal vez de responder preguntas, de resolver diferentes tipos de problemas que a veces uno mismo no sabe en ese momento y le exigen a uno pensar, pues digamos, cómo se puede hacer. Obviamente también el trabajo como tal de ayudar a diseñar tareas, exámenes, calificar. Uno empieza de verdad a ver muchas otras dimensiones de ese proceso formativo. Y es algo que me parece que es importantísimo ya si uno, pues para el trabajo futuro, si uno va a la industria, ayudaría mucho porque uno aprende a trabajar en equipos. Primero que todo, es vital en cualquier trabajo, uno siempre va a trabajar con otras personas y una asistencia de ese tipo ayuda mucho. Y si uno quiere ir a la academia, pues aún más, porque uno está adquiriendo esa formación en la enseñanza. También dependiendo de los grupos, algo que me enorgullece mucho de los Andes en particular, es que siempre han tenido un enfoque muy de avanzada, muy de preparar a la gente para lo mejor, ¿cierto? Siempre a futuro. Entonces, algo que recuerdo mucho también de las estudiantes graduadas, que nos abría mucho las puertas y la mente a explorar diferentes opciones, ya sea que nos queríamos, si queremos seguir en la industria o quedarnos en la academia, ya sea quedarnos en el país o explorar nuevos horizontes en otros lugares. La universidad definitivamente tiene una muy buena estructura, tanto en la parte educativa como en la parte de las redes que maneja y le enseñan a uno a entender la importancia de eso y construirlas uno mismo. Que sin duda una asistencia, por ejemplo, es una ayuda increíble en ese sentido, porque uno está trabajando con un profesor, con un área de investigación, un laboratorio, y uno empieza a ver justamente cómo es esa dinámica de trabajo en eso. Entonces, sí, algo muy interesante. Obviamente también es muy chévere pues trabajando con otras personas que tienen
digamos, intereses similares, uno aprende mucho de ellas y de verdad fue una de las experiencias más bonitas. Andrés, bueno, digamos que el proceso, mucha gente, digamos, de su formación dice, bueno, yo lo paso por un pregrado, de pronto hace una especialización, hace una maestría, digamos, ahí ya como que corta el proceso, dice, ya, yo me quiero dedicar a hacer una carrera en sentido laboral, quiero comenzar a adquirir experiencia laboral, pero bueno, en el caso suyo, ¿cuál fue como la motivación muy puntual de hacer ese salto hacia el doctorado y hacia la investigación? Bueno, sí, muy interesante también como reflexionar en este tipo de detalles. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad desde un principio, siempre supe que quería llegar digamos, a lo máximo que se pudiera en la educación, digamos, al nivel de detalle máximo de aprender en un área en particular. Siempre me llamó mucho la atención hacer un doctorado. La verdad no entendía ni siquiera muy bien qué implicaba eso, pero siempre estuvo como en mi radar, siempre me llamaba mucho la atención hacerlo. Cuando estaba en el pregrado, ya terminándolo hacia la maestría, empecé también digamos, a entrar en contacto con otras personas muy afines, pero también en el emprendimiento. Yo recuerdo mucho que justamente unos amigos de la universidad nos entendíamos muy bien y comenzamos a trabajar juntos y desarrollamos una empresa de consultoría. La abrimos y bueno, fue muy interesante ese proceso. Definitivamente trae unos retos bien particulares que no eran solo desde lo técnico, sino también pues hablar con la gente, darnos a conocer, mostrar el tipo de cosas que podíamos hacer. Y en ese proceso, pues fuimos avanzando, fueron unos meses de trabajo arduo y ese proyecto pues comenzó a tomar buena forma y nos empezó a ir bastante bien, empezaron a salir buenos proyectos muy interesantes, proyectos asociados a, digamos, manejo de inventario, ruteo, cosas muy relacionadas justamente a lo que había estudiado en mi maestría en investigación de operaciones. Y en ese punto, digamos que llegó a una coyuntura en la que me dije a mí mismo, bueno, yo siempre había pensado en hacer el doctorado, pero estoy, digamos, en un punto en el que siento que si no exploro esa opción ya va a ser muy difícil después. Y pues lo pensé bastante y me decidí a hacer el doctorado, digamos, poner un poco en pausa esa parte del emprendimiento, eh, hacer el doctorado porque ese era un plan que tenía a futuro y ya una vez que lo terminara, dije, bueno, una de dos, o me gusta mucho esta área y continúo en el área de la investigación, o eso que voy a hacer en el doctorado de todas formas me va a ayudar mucho para este trabajo de consultor que estoy haciendo, pues puedo utilizar esas herramientas y volver al trabajo de consultoría. Y pues justamente sucedió que una vez estaba haciendo el doctorado, para mí fue muy apasionante ese tipo de problema o de solución de problemas, digamos, esa forma de nueva perspectiva de cómo resolver problemas, de cómo hacer estudios rigurosos, de estudiar literatura, proponer nuevas cosas a la literatura, crear nuevo conocimiento. Fue muy apasionante para mí y al final pues decidí seguir trabajando en esa área. Andrés, bueno, yo me acuerdo que usted igual trabajó un montón de cosas, porque usted, claro, hizo cosas de investigación de operaciones, sí, pero Andrés también es certificado, es Six Sigma del departamento, ¿verdad? En control de calidad. Eh, sí, Y, sí, sí. y me acuerdo, bueno, y él en un momento, pues, bueno, me había contado, también ha hecho un poco de finanzas por ahí. Bueno, y ya llega la hora del doctorado y tiene que ser un tema pues específico, uno como que eso alguna vez lo habíamos charlado, como que uno ojalá pudiera tener muchas vidas para explorar todas esas ramificaciones de cosas tan interesantes que propone la misma academia, pero uno tiene que llegar en algún punto y converger a un solo tema. Sería muy chévere que usted nos contara un poco de, bueno, Bueno, pues, sí. qué fue el doctorado, sí, exactamente, eh, qué tan presente o pues qué tan importante es para el día de hoy el tema que usted desarrolló en su doctorado y si hoy en día es algo que está, que lo continúa, si esa rama de investigación la continuó y en qué anda. Sí, sí, bueno, pues
yo recuerdo mucho cuando estaba en la universidad, el solo hecho de hacer el doble programa, recuerdo que la gente me decía, no, pero pues no, tal vez no es lo mejor que usted esté haciendo cosas, digamos que, o sea, que no están perfectamente alineadas, que exploren cosas tan diversas. Y ya cuando empecé a hacer la maestría, pues justamente incluso en mis proyectos de, de grado, tanto de pregrado como de maestría, pues fueron bien diversos, ¿no? Uno fue estudiar la, digamos, la proliferación de enfermedades infecciosas, por ejemplo, fue mi tesis de física, usando modelos de física para estudiar cosas como, por ejemplo, que se aplican hoy en día con todo lo que pasó con COVID. En ingeniería industrial fue estudiar los mercados financieros. En mi maestría en investigación de operaciones fue estudiar el ruteo de vehículos para sistemas de buses de tránsito rápido como el Transmilenio, digamos, para sistemas de transporte en general. Sí, siempre fue muy diverso. Y después al doctorado, mi doctorado se enfocó en desarrollar modelos de optimización para el diseño y la reconstrucción de red de infraestructura, teniendo en cuenta las interdependencias entre estas redes. Y claro, siempre en todo lo que hice, yo tal vez no tenía muy claro en ese momento, pero sí hacía cosas muy diversas. Eso, incluso hasta el doctorado, cada tema era realmente diferente, uno lo podría considerar. Pero ya cuando estaba haciendo el doctorado, tuve un periodo de reflexión, especialmente ya para trabajar como profesor, pues que digamos, el trabajo de profesor involucra liderar un laboratorio de investigación. Digamos, me senté bien a entender en mí mismo, a entenderme a mí mismo todo ese proceso, porque lo había hecho y cuáles eran los siguientes pasos. Y me di cuenta que mi pasión en general era entender sistemas que tenían parte física, parte humana y parte de información. Son Cyber Physical Social Systems. Y en general poder entender los sistemas, modelarlos y optimizar esos sistemas. Siempre, sí, aunque cada tema parecía tan diverso, realmente todos tenían este marco común. Y esa, pues, ha sido mi identidad ahora como profesor. Estudiar sistemas complejos que tienen en cuenta no solo partes físicas, sino también personas interactuando, que deciden sobre esos sistemas, que de alguna forma tienen acceso limitado a información, por ejemplo, que interactúan entre ellas y eso tiene ciertos resultados o ciertos efectos sobre esos sistemas sobre los que deciden. Ese es el tipo de investigación que estoy liderando ahora y justamente trabajo aún en redes de infraestructura. Ahora con COVID, por ejemplo, ese tema del análisis de resiliencia de comunidades desde un enfoque de salud pública también he vuelto a trabajar mucho y el área de cadena de suministro también he estado trabajando bastante en esa área. Andrés, Andrés es hoy en día profesor asistente de la Universidad de Oklahoma. ¿Cómo es la vida en la Universidad de Oklahoma? Muy distinto a las dinámicas que uno veía acá. Uno llega preparado, uno llega como con esas habilidades bien fortalecidas para afrontar esos retos. Sí, sí. Definitivamente algo que yo diría que es importante mencionar es que la formación que uno adquiere en la Universidad de los Andes es de talla mundial, digamos, sin duda alguna. Las clases y los profesores que se tienen allá es de lo mejor realmente que existe y con total seguridad la preparación que uno adquiere allá realmente le ayuda a uno para seguir, ya sea en la industria o en la academia, en cualquier área y en cualquier lugar del mundo. Realmente es una preparación de primer nivel. Em, Volviendo, digamos, ya cuando yo estaba pensando, una vez que terminé mi doctorado aquí en Estados Unidos, pues yo estaba en ese momento acá, vivía en Houston y estaba mirando, bueno, en qué tipo de área y en dónde aplicaría más el área específicamente en la que trabajo. Y Oklahoma en particular es un área del país, de Estados Unidos, donde existe históricamente una gran afinidad con el estudio de desastres naturales. Sobre ese tipo de áreas se ha trabajado mucho acá. Ya empecé a ahondar un poco más en el por qué.
Bueno, resulta que justamente en esta área hay cierta interacción de corrientes de aire y otras propiedades en donde justamente se ve más comúnmente diferentes tipos de tormentas, tornados, etcétera. Y por eso hay diferentes áreas de aquí en la universidad que son de las mejores del mundo, incluidas, por ejemplo, la Escuela de Meteorología. Es una de las mejores del mundo y todo lo que sea sobre desastres naturales es algo muy fuerte aquí en la universidad y la investigación que sea. Tenemos una sede del National Weather Center acá en la universidad, aunque es un edificio federal, pero está dentro del campus de la universidad. Y aquí tienen supercomputadores donde estudian la información de diferentes sensores del clima y todos los modelos predictivos que se usan y que se entregan de esos resultados a diferentes partes del país y del mundo, se procesan justamente aquí en la universidad. Aquí hay un ambiente propicio para el estudio de ese tipo de problemas. También existen otro tipo de institutos y centros que son de talla mundial en el estudio de problemas asociados a resiliencia de comunidades. Por ejemplo, está el Data Institute for Societal Challenges, que es un instituto que se encarga de utilizar modelos de optimización, modelos predictivos para la ciencia de datos enfocados a resolver problemas que afectan directamente a las comunidades y a la sociedad. Y pues, bueno, en general, digamos, esto es un gran lugar para trabajar en ese tipo de, de áreas. Y aprovecho justamente para mencionar que algo de que la Universidad de los Andes hace muy activamente es establecer convenios con otras universidades, entre otras la Universidad de Oklahoma. Entonces, uno al hacer estudios en la Universidad de los Andes, uno puede venir acá, por ejemplo, el que estuviera interesado, puede venir acá, ver materias acá o hacer investigación, por ejemplo, avanzar en la tesis. Y esos créditos se les vale en la Universidad de los Andes. También lo opuesto, entonces estudiantes nuestros pueden ir a la Universidad de los Andes, interactuar, hacer investigación allá o tomar clases y esos créditos les valen acá. Sí, Andrés, si alguien lo quisiera contactar a usted, algún interesado, de pronto que esté viendo esta conversación y de pronto por escucharle usted tomó la decisión de, bueno, yo quiero hacer la maestría y de pronto un poco el camino que está haciendo Andrés y quisiera ir allá a Oklahoma, ¿cómo lo podemos contactar? Sí, bueno, no, hay diferentes maneras, pues tal vez la primaria sería por un correo electrónico. Entonces mi correo es mi nombre, andres.gonzalez@ou.edu y me aseguraré de hacerlo público y compartirlo en el webinar. También está mi página de internet que es andresdegonzalez.com y ahí pueden encontrar toda la investigación que hago, los diferentes proyectos que tengo, eh, diferentes publicaciones en las que he trabajado. Algo que me parece súper importante, la otra vez lo discutíamos, es que, bueno, digamos que usted cuenta con algunos fondos o digamos ya cuando uno es profe en Estados Unidos se cuentan con algunos fondos especiales que no sé si de pronto alguien que esté comenzando en ese proceso de transición entre el pregrado y la maestría y quiera seguir el proceso, de pronto en un principio lo ve muy difícil, de pronto que la maestría le sirva para hacer un salto al doctorado, pero pues la otra vez estaba conversando con usted y claramente hay mucha diferencia en ese aspecto y pues entender que la maestría es un gran puente para poder impulsar la carrera en ese sentido. Entonces ya con fondos de investigación se puede hacer muchas cosas. Sería muy chévere que usted nos contara un poco cómo es ese proceso allá en Estados Unidos, cómo es ese ambiente. Y aparte de eso, pues contarles de pronto algún consejo que usted les pudiera dar de cómo podrían hacer ese salto y no solo, digamos, Oklahoma, en la Universidad de Oklahoma, sino en cualquier universidad del mundo, que es lo que yo veo que tiene la facilidad nuestro programa de maestría. Sí, sí. Bueno, pues aprovechando la pregunta, aquí en la universidad
entre otras cosas, yo también soy el Faculty Advisor de la Asociación de Estudiantes Colombianas. Y es algo, es una asociación que es de las más activas de la universidad y como tal de asociaciones colombianas, también es de las más grandes que he visto en cualquier universidad del país, es de las más grandes y más activas. Y algo que, digamos, parte de eso es que cada semestre vienen estudiantes nuevos, ya sea de pregrado, maestría, doctorado, pero también, no solo de la universidad, sino también en programas de intercambio. Somos muy activos en eso. Entonces vienen de diferentes universidades de Colombia, incluidas los Andes, y lo primero que hago es hablarles sobre justamente esos procesos de aplicar a estudios de posgrado. A una gran diferencia que existe entre los modelos de investigación y estudios de posgrado específicamente está asociado a la financiación, como usted lo comenta. En Colombia tal vez es más común que esos fondos vengan directamente de los departamentos. Aquí, aquí, aunque eso existe también, lo que más promueven es que la financiación se asocia a cada laboratorio, cada profesor directamente. Entonces, en gran medida, la evaluación que hacen de los profesores aquí y el cómo se avanza está asociada a la producción que tengamos en investigación, es decir, los artículos publicados en revistas internacionales indexadas, algo similar a son los Andes. Yo sé que tienen modelos muy similares a lo que se hace en Estados Unidos, pero en particular es muy, muy fuerte también el peso que se le da a la financiación que traemos los profesores a nuestros equipos o a nuestros laboratorios. Y eso es importante porque esa financiación que traemos nosotros a través de grants, de proyectos financiados, son las que nos permiten tener estudiantes. Usualmente es la mayor fuente digamos, de financiación para los estudiantes. Usualmente en Estados Unidos existe acceso a diferentes tipos de becas que no solo son asociadas por ejemplo, sacar un puntaje muy alto en un examen o algo por el estilo, sino también en que uno tenga experiencia en un área y que un profesor lo quiera contratar a uno. En ese punto uno se vuelve empleado, digamos, casi directamente de ese laboratorio. Y ese profesor le ayuda a uno entonces con la matrícula y con un sostenimiento. Digamos, eso es bastante, eh, digamos, común, diría yo, si uno entra a un grupo de investigación y uno entra a trabajar con un profesor que es activo en investigación y que tiene diferentes proyectos financiándolo. En este sentido, pues es una gran ventaja porque así los estudiantes no tienen que preocuparse directamente pues en conseguir esos fondos, ¿no? Que he notado mucho que tal vez es lo primero que en Colombia a veces sucede, y es que no sabemos si queremos hacer un doctorado o una maestría, incluso cómo vamos a pagar eso. Pues en países como en Estados Unidos, usualmente existen formas de ayudar con eso. Digamos que no tiene que recaer sobre el estudiante directamente. Para darles un ejemplo, en este momento yo tengo 6 estudiantes de doctorado. Todos ellos tienen fuentes de financiación directas que, digamos que no tienen que estarse preocupando ellos mismos por pagar ni la matrícula ni su sostenimiento. Ya, qué bueno eso que nos comentas. Yo creo que es como momento de dar anuncio, presentarles también las facilidades que ofrece el Departamento de Ingeniería Industrial. Andrés nos contó pues, que él fue beneficiario de este programa de asistencias graduadas. Entonces, pues para todos aquellos que estén interesados en hacer la maestría y tengan algunas dudas sobre la financiación, el departamento ofrece el programa de asistencias graduadas. Los programas de asistencias graduadas básicamente tienen dos componentes y es las personas que están haciendo la maestría pueden optar y hacer la parte de enseñanza, es decir, están apoyando activamente en talleres de cursos, clases, laboratorios. eh, y aparte de eso, pues están haciendo la parte de su tesis y tomando materias. Sería uno pensar como en esas tres componentes. Eh, lo interesante es que claramente pues esto se certifica como experiencia laboral, entonces hay personas que dicen, no, pues yo no voy a hacer la maestría porque
pues estoy perdiendo experiencia laboral y pues yo necesito salir un poco, ya un poco a la industria y adquirir esa experiencia, ¿no? Pues precisamente la asistencia graduada a uno le permite hacer estas dos cosas. Uno está adelantando sus estudios, si hay estudiantes de los Andes, digamos que pueden tomar algunos cursos en el pregrado, adelantarlos para que el tiempo de la maestría sea no más de un año. Eh, es una beca al 100%, es decir, el estudiante viene acá, toma las asistencias graduadas, se le financia el 100% de sus estudios y aparte de eso, pues hay una ayuda salarial para que pues, pueda continuar, pues, no tenga que preocuparse de los temas financieros, ni de la matrícula, ni del sostenimiento. Mayor información, pues vamos a dejar esta información disponible o en las páginas del departamento, en los medios del departamento, en los medios de comunicación, por si están interesados en ser beneficiarios de este programa. Bueno, Andrés, ya para terminar y despedirnos, algún consejo que usted nos quiera dar, alguien que esté ahí en ese punto crítico de terminé un pregrado y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, pues una cosa que quería mencionar antes incluso es lo que dice las asistencias graduadas. Algo que me gusta mucho de los Andes, la verdad, y que pues, sinceramente recuerdo con mucho cariño, personalmente fue algo muy importante para mí, es que existieran ese tipo de programas, porque realmente le permiten a uno concentrarse pues, en sus estudios, em, mientras la universidad le ayuda pues, a tener esos recursos para sostenimiento y la matrícula. Así uno realmente puede tener los recursos necesarios para enfocarse en avanzar en sus programas. Y eso es algo vital, es algo que yo personalmente y tal vez justamente porque experimenté eso en los Andes, he tratado de replicar y le digo a mis mismos estudiantes que la idea es poderles dar todos los recursos que necesiten para que ellos se puedan enfocar completamente en sus proyectos, ya sea investigación, sus clases. Y eso sin duda ayuda mucho en avanzar y mejorar en la excelencia académica. Entonces es algo que valoro mucho y recuerdo mucho con bastante cariño que exista ese tipo de programas en los Andes y me alegra que sigan manteniéndose. Respecto a la pregunta que me hace, algún consejo, tal vez lo que yo les diría es que no duden en contactar, en preguntar. Ya sea, por ejemplo, si tienen preguntas de cómo estudiar allá en los Andes, una maestría o hacer un coterminal o pasar un doctorado, pues que lo contacten a Pablo o a las diferentes instancias allá en la universidad. Si tienen alguna otra pregunta, que me contacten a mí o en general, simplemente que no nos dé miedo, pena preguntar, pedir ayuda, porque es algo realmente muy importante que muchas veces a nosotros, no sé si a veces por parte cultural, a veces no nos sentimos tan cómodos buscando ayuda. Y es algo que realmente hay muchas oportunidades. Algo que les diría es que hay demasiadas oportunidades que muchas veces te quedan sin aprovechar. Hay diferentes tipos de becas que terminan siendo desiertas porque no hay gente que aplique a ellas. Entonces, por eso es importante que la gente sea activa hablando, que contacte, que pregunte a los profesores, que pida información. Bueno, mire, acá alguien escribió una pregunta en el chat. Yo tengo una duda. Si uno hace maestría, ¿hace dos tesis o solo una al terminar la maestría? En realidad, pues como está estructurado el programa, uno tiene tesis uno y tesis 2, que es una sola tesis. Lo que pasa es que durante todo un año uno pues tiene todo ese proceso de desarrollar la tesis. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia suya, Andrés, cuando usted ya estaba terminando ese proceso de tesis uno tesis dos? Sí, bueno, pues yo no sé si sea aplicable para todos lo que yo hice, pero como les comentaba que me gusta mucho explorar diferentes áreas, pues yo sí hice tesis distintas para cada programa y no solo distintas en el sentido de diferentes documentos, digamos, para mi pregrado o maestría, pero también los temas, porque quería explorar temas completamente diferentes, de alguna forma, probar qué tipo de cosas podía modelar o no. Entonces, por eso, como les comentaba, trabajé en enfermedades infecciosas, sistemas financieros, de transporte, etcétera. Pero sin duda es algo que me parecería importante hablar con
con los asesores directamente, porque dependiendo de lo que uno esté haciendo, habrá diferentes estructuras. Por ejemplo, algún otro propondrá tal vez hacer un tema grande de investigación, pero que se enfoque en una cosa, digamos, para la tesis de pregrado y extenderla y hacerla más avanzada para una maestría, por ejemplo. Y eso también podría aplicar incluso para un doctorado. Claro, bueno, y también mencionar que también va a depender mucho con el profe que uno trabaje, generalmente. Entonces, pues, ese consejo que dice Andrés es clave, uno no tener miedo ni dudas de preguntar, ir a la oficina del profe, preguntar. Aquí en los Andes somos bastante amplios en ese sentido, con las puertas abiertas para los estudiantes que nos quieran venir a preguntar, y de pronto si es un tema que no, en el cual no trabajamos, pues seguramente estamos muy bien conectados y le decimos, oiga, esta persona está trabajando de esto, o yo lo contacto con, y seguramente eh, ese aspecto es muy positivo. O sea, estamos conectando. Incluso pues Andrés, que fue y que es egresado de todos los programas de esta universidad, pues igual sigue en contacto con nosotros. Y, o sea, esa es la facilidad. Tenemos personas que están en sitios claves en distintas universidades del mundo. Los contactos seguramente ahí están, y pues eso de alguna forma facilita para que las personas, si tienen un sueño, lo puedan cumplir y sea posible. Y aprovechar esos programas también que existen con otras universidades. Por ejemplo, lo que usted me decía de los Six Sigma Black Belt. Sí, También claro. fue una iniciativa que existió en un momento en el que los Andes tuvo un Paréntesis. programa con Arizona State. Existe, aún existe el Six Sigma, o Ok, sea, todavía lo damos. perfecto. Porque, pero solo para aclarar, por ejemplo, este Six Sigma, de hecho, no, el caso mío no es de los Andes oficialmente, sino de Arizona State University. Porque justamente había un convenio en el que uno podía ver Mm, las materias directamente de Arizona. Y precisamente los Andes es muy activo con eso. Le quiere ayudar realmente a los estudiantes a establecer esas redes y esos convenios con otras universidades. Importante estar preguntando y aprovechar ese tipo de programas. Como por ejemplo les digo también con la Universidad de Oklahoma existe. claro, mire, aquí hay otra pregunta. De hecho, a mí me pasó. Si yo hago dos programas, puedo ser asistente graduado mientras soy estudiante de pregrado de otro programa. Entonces, a ver, lo que yo, y pues esto me pasó, porque yo quería como terminar algún programa en matemáticas, algo así. Mientras que yo estaba haciendo la maestría, entiendo que lo que hace la maestría, digo, el programa asistente graduado, es financiar precisamente sus estudios de maestría. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la asistencia graduada lo que hace es que financia los cursos de 4 créditos. Y pues digamos que eso sí pasa, que el tiempo de la asistencia graduada es limitada. Esto pues para que no, pues más personas puedan tener acceso a ella, a estos programas. Entonces está como muy bien contemplada para que pueda utilizarse de tal forma que yo pueda estudiar, tomar los cursos en el periodo dado. De pronto que sí podría pasar, y es que eso es válido, es si de pronto yo estoy terminando un pregrado en, no sé, hablemos de algunas ciencias, por ejemplo, tal cual matemática, y estoy tomando algunos cursos estoy tomando la asistencia graduada de los cursos de ingeniería. Si esos cursos que yo estoy viendo en matemáticas son de 4 créditos, porque hay uno de los programas, uno de los cursos que uno tiene que hacer de la maestría, eh, sirve para homologar ese requisito con otras materias, de materias de otra facultad. Se puede homologar. Eso no habría mayor inconveniente. Entonces, pues sí, habría que discutirlo, pero pues sí también existe la facilidad de acuerdo al caso, eh, terminar y poder utilizar los cursos que estoy tomando de la maestría, que me sirven para terminar el pregrado, pero siempre y cuando sean cursos de nivel de posgrado. Esa intervención de Oriana. Sí, Sí, buenas adelante. tardes a todos. Para Hola, bueno. complementar un poquito esa pregunta o esa inquietud que surgió en el chat, digamos que el programa Asistencia Graduada, como bien lo mencionamos, pues es un plan de financiación que tiene la Facultad de Ingeniería, pues justamente para poder apoyar a las personas para que realicen medio tiempo su programa de maestría como tal, sus estudios de maestría, y al mismo tiempo pues tengan ese otro medio tiempo para trabajar, pues digamos como asistentes.
Bajo ese escenario, digamos que lo que consideramos con el contrato de la asistencia graduada es digamos, un compromiso prácticamente, una dedicación de prácticamente un 100% del tiempo que va a implicar medio tiempo para trabajar, medio tiempo para estudiar. A esa parte de estudiar que nos referíamos hace un ratico en la presentación, se refiere a, ¿ahí me escuchan? Sí, se Y refiere perdón, se refiere básicamente a que en ese medio tiempo para estudiar únicamente se pueden inscribir cursos de nivel de maestría, es decir, digamos que al realizar estos estudios de pregrado y continuar con la maestría bajo el programa de asistencia graduada, si no es permitido. Entonces ahí lo que se podría hacer es por el momento, por ejemplo, mientras no se tenga el contrato de la asistencia, que puede ser, por ejemplo, en un periodo intersemestral, pueden adelantar cosas de pregrado si acaso es lo que falta, pero durante los semestres regulares, que es cuando normalmente se tienen este tipo de contratos de asistencia, por ejemplo, que es como lo más común, ahí solo se podrían tomar las materias de nivel de maestría porque pues tiene unos beneficios, pero pues obviamente tiene también como unas ciertas restricciones. Si quieren en el chat también les voy a dejar como mis datos de contacto, ya si alguna persona como que está un poco más interesada como en los detalles relacionados con la asistencia graduada y lo podemos revisar pues en algún momento. Eso sería. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, pues no siendo más, pues muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias Andrés, de verdad. Un gusto tenerlo en este espacio, fue bastante enriquecedor y pues cualquier cosa, pues no ven en contactar a Andrés, un colombiano más en Oklahoma y súper chévere que puedan salir muchos uniandinos después de tomar el grado de hacer la maestría, puedan contactar a Andrés o hacer cursos en convenio durante la maestría, que también tenemos esa facilidad. Así que muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Usted sabe que esta es su casa por todo lado, sea la Universidad de los Andes, así que ojalá en una de esas, pues que usted venga con nosotros, pues lo estemos viendo y estemos interactuando también las personas que están acá acompañándonos en la transmisión. Muchas gracias Pablo y a todos por la invitación y por las preguntas. Espero que, pues nada, que les haya llamado tal vez un poco la atención del tipo de programas que se hacen en los Andes. Si tienen alguna duda, les acabo de dejar mis contactos, tanto mi correo electrónico como mi página de internet, para que cualquier cosa no duden en contactarme también y con mucho gusto, siempre a la orden. Ojalá sigamos fortaleciendo ese programa de maestría y los programas general de los Andes y también los convenios que existen con otras universidades, como aquí en la Universidad de Oklahoma también, con los brazos abiertos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y para todos, muchísimas gracias por asistir. Tenemos otro webinar, tenemos otros dos webinars el día lunes y el día jueves de la próxima semana. Entonces, pues, si tienen algunas dudas, vamos a tener otros dos invitados, también así del nivel de Andrés González, o sea, tremendos invitados que tenemos. Y pues, no siendo más, pues que estén muy bien. Muchas gracias y feliz jueves.